Sharma, con la conferencia Cómo desarrollar medicamentos modernos a partir de herbolaria tradicional, una perspectiva desde la época de COVID-19. Actualmente es el director del Departamento Regional de Bioingeniería Región Centro-Sur del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. El Dr. Sharma completó su licenciatura y maestría en biotecnología en la Universidad de UAG, en India. Además, cuenta con un doctorado con un proyecto bilateral entre la Universidad Estatal de Morelos y la Universidad Arkansas State. Antes de incorporarse en el TEC, trabajó como investigador postdoctoral en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de los Investigadores Nivel 1. Participa como miembro revisor de editoriales de más de 20 revistas científicas internacionales JCR. Ha sido invitado a más de 40 congresos nacionales e internacionales como ponente y ponente principal. Su contribución científica incluye más de 75 artículos de investigación originales, capítulos de libros, memorias, libros y patente. El Dr. Sharma ha participado en numerosos comités académicos y asociaciones científicas internacionales y ha sido consultor de varios proyectos científicos gubernamentales y del sector privado. Este año, recibió reconocimiento internacional del embajador de la India en México, Manpreet Bora, por su destacada trayectoria como académico. El embajador Manpreet Bora lo nominó para representar a México y al TEC de Monterrey en la cumbre Vaishvik Bharatiya Vaiyanik. Los dejamos con el Dr. Sharma. Le cedemos la palabra para dar inicio a su conferencia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Paulina, por la introducción. Si me permiten compartir la presentación, por favor. Todavía, ya, ahora sí me deja. Listo. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Bueno, pues muy buenas tardes. Por la invitación a todo el comité organizador de Encuentro Biotech. Es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de lo que uno hace o lo que sabe, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y espero que todos se encuentren muy bien. Aquí veo una gran cantidad de los participantes, lo cual me da mucho gusto ver. Y bueno, pues aquí lo que quiero tratar con esta plática es conversar con ustedes sobre un tema que personalmente pues yo como investigador realizo, que es la investigación con las plantas medicinales. Y por supuesto, el tema que quiero aterrizar es sobre los avances, lo que tenemos, ¿verdad? Los retos que tenemos, las necesidades que tenemos en el área de desarrollo de medicamentos a partir de plantas medicinales. Y es un tema muy relevante, ¿verdad? Geográficamente, pues México, uno de los países megadiversos en el mundo, es el número cuarto, considerando la diversidad de flora y fauna, y pues es un tesoro de este país, lo cual pues tiene un gran potencial, ¿verdad? Para poder explotarlo de manera sustentable y para ayudar, ¿no? a muchas personas con cuestiones de salud. Entonces, bueno, empezando con el tema de lo que traigo es de plantas medicinales y cómo desarrollar fármacos a partir de ellos. Antes que nada, pues las plantas medicinales pues han sido, ¿no?, la parte de la cultura humana desde miles de años. Hay muchas evidencias que indican que el uso de plantas medicinales ha sido pues desde historia de miles de años, y hay evidencias de varios países, ¿verdad?, donde sabemos algunas de los unanis de la India, de China, casi hace más de 4,000 años. También en México, las culturas mayas, aztecas, ya contaban con una cultura de uso de plantas medicinales, ¿verdad? Porque en esos tiempos, pues ya no teníamos médicos, no teníamos hospitales como tal, entonces las plantas fueron nuestros medicamentos. También hay reportes que el uso de las plantas medicinales, pues tenían muchas formas de usar, ¿verdad? Y por supuesto, con el tiempo se ha estado evolucionando el uso, porque
pues la experiencia que las culturas antiguas han tenido, la observación, que eso fue la investigación principal, la observación, ¿verdad? Que cada planta tenga alguna propiedad. Ya sabemos que las plantas pues producen miles de compuestos diferentes. Cualquier planta normal que ustedes ya conocen, que está en su casa, en su maceta, en su jardín, puede llegar a producir cientos a miles de plantas, pero miles de compuestos químicos, que los llamamos metabolitos secundarios, ¿verdad? Pero pues con el tiempo de la observación de las diferentes culturas, pues han logrado sus usos para tratar o prevenir diferentes tipos de enfermedades, ¿verdad? Y uno de los primeros medicamentos que fue desarrollado a partir de las plantas medicinales, pues es una molécula muy famosa, ¿verdad? Morfina, lo cual pues ya está muy conocida y todavía está en el mercado, y pueden imaginar más de 120 años. Y después de esto, pues muchos otros medicamentos fueron desarrollados, como es el caso de cocaína, codeína, y digotoxina y quinina, ¿verdad? Para el área de malaria, por ejemplo. ¿Y cómo fueron los avances de uso de las plantas medicinales? Por supuesto, pues también se han desarrollado, pues no solamente el uso de las hierbas o le llamamos productos arbolarios, ¿verdad? Los donde se utilizan partes de plantas, sino que también se han estandarizado diferentes tipos de combinaciones de estas hierbas, ¿verdad? Diferentes tipos de extractos, que lo llamamos los marcadores químicos. Entre 2001 y 2002 podríamos considerar casi un cuarto de los medicamentos más vendidos en el mundo fueron derivados de productos naturales, un cuarto, casi un 25%. Y de 81 a 2002 podríamos considerar que casi 48% de entidades químicas naturales, así lo llamamos en inglés, fueron parte de plantas medicinales, productos naturales. En realidad, 28% fueron directos, ¿verdad? Los derivados directos, y otros 20% fueron ya modificados, las imitaciones que se hacen a partir de las químicas sintéticas o química combinatorial. Y también muchos de las moléculas que no solamente, que si no pueden tener una función como tal, pues dan un esqueleto para otros compuestos que los químicos, a partir de los procesos químicos sintéticos, pues desarrollan, los agregan diferentes tipos de estructura, lo modifican y hacen pruebas para ver si ya tiene alguna propiedad mejorada o una nueva propiedad, ¿verdad? Y muchos de estos, pues las plantas, pues son las fábricas más importantes del planeta. Nadie puede producir compuestos más que las plantas, ni las máquinas más modernas, más avanzadas del mundo pueden hacerlo. Entonces, las plantas siguen siendo nuestras fábricas de los compuestos. Entonces, nosotros lo que hacemos, pues los buscamos dentro de ese sistema biológico que es capaz de producir miles de compuestos, ¿verdad? Y pues buscar de cuáles de esos compuestos tendrán un beneficio para qué enfermedad, para qué bicho, para qué tipo de propiedad puede tenerlo, y también modificar esas estructuras para que tenga otra propiedad mejorada. Hay muchos ejemplos de medicamentos, muchísimos. Muchas veces, de hecho, las plantas medicinales, cuando hablamos que, bueno, pues, trabajamos con plantas medicinales, pues la gente empieza, bueno, pues, ¿qué hacen? Pues mezclan las hierbas, pero es mucho más complejo trabajar con las plantas que la imaginación, ¿verdad? Considerando solamente, si lo vemos, la parte de herbolaria, ¿verdad? Entonces, pues uso tradicional es una cosa, pero de ese conocimiento, alcanzar a lograr desarrollar un fármaco, pues es una cosa totalmente diferente. Y eso es lo que realmente es necesario y necesitado, ¿verdad? Entonces, hay muchos medicamentos. Está considerado que más de 30% de fármacos actuales provienen directa o indirectamente de plantas medicinales. 30% es un número muy, muy alto. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de Artemotil, se purifica de la planta de Artemisia. Eso ganó premio Nobel en 2015, la científica china, quien purificó y aisló, identificó la artemisina por primera vez, pero pues se llevan más de 40 años todo el desarrollo
y descubrimiento y pruebas y eficiencia y todo demás para que al final se le otorga el premio Nobel sobre el descubrimiento de esta importante molécula. Tenemos otro de galantamine, es otro compuesto que se utiliza para la enfermedad de Alzheimer. Tenemos nitisin o orfadin, es otro de los compuestos que utilizan para enfermedades genéticas, como es el caso de tirosinemia, o muchos de compuestos que se utilizan para tratamiento de cáncer. Se estima casi 40% de químicos que se utilizan como quimioterapéuticos provienen directamente de las plantas. Una gran cantidad de los fármacos actuales para tratamiento de cáncer vienen de las plantas, ¿verdad? Tenemos otros casos, como es el de Spiriva, que se usa para enfermedad de EPOC, ¿verdad? Tenemos otro que se llama un derivado del M6G, es un derivado de morfina, que tiene menores efectos secundarios, porque por morfina ya se perdió hasta patentes y pues ya tiene más de 120 años, sigue siendo una molécula muy importante, muy utilizada, pero ya hay muchos otros derivados, ¿verdad? Que son un poco mejorados. Tenemos otros ejemplos, como es el caso de calanolide A. Esto se utiliza como anti-VIH, un inhibidor de los retrovirus. Y por supuesto, pues la lista está larguísima, ¿verdad? Pero digo, los moléculas que ya no pueden, no pueden, pues desarrollar un medicamento, por ejemplo, o ya no puede ser un candidato final, pero también pues hay que tratarlo y probarlo para otros tipos de enfermedades, su interacción con otros tipos de blancos, cuál es un proceso también pues que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Otros de las cosas que ya con las moléculas ya conocidas pues también contienen propiedades o su actividad biológica pues para otros tipos de moléculas, su interacción, lo cual actualmente en el caso de COVID-19, por ejemplo, pues muchas moléculas ya están investigadas, de hecho más de 20 años, pero apenas ya están haciendo sus pruebas sobre su interacción con este virus. Entonces, las técnicas de docking molecular pues también están ayudando en esta parte con el banco de datos de moléculas que ya fue creado hace décadas, pero las moléculas pero nunca pierden su importancia. Una de las ventajas que hemos tenido últimamente es que desde hace 20 años el genoma humano ya fue secuenciado, reportado, publicado, y todavía pues hay muchas investigaciones en esta parte, pero sí ha ayudado mucho a identificar diferentes tipos de blancos, diferentes tipos de problemática o su relación con cáncer sobre todo. Entonces se han descubierto diferentes tipos de blancos que nos ha ayudado, de hecho, para buscar nuevos tipos de interacción con biomoléculas producidas por las plantas. En los años 1940 hasta 2002, como ya les comenté, casi 40% de productos utilizados para cáncer eran de origen natural. Otra de las cosas, cáncer sigue siendo un tema muy importante, todavía no contamos así como un medicamento como tal, ¿verdad? Pues sigue siendo un reto muy, muy importante para salud. Y para eso, pues WHO, World Health Organization, últimamente ya lo aceptó las plantas medicinales, porque hace muchos años pues ni siquiera los consideraba como fármacos. Y últimamente pues también han publicado unos monógrafos donde pues resaltan la importancia de diferentes moléculas que están considerados como quimiopreventivos, lo cual quiere decir que pues que tiene un impacto importante para disminuir la posibilidad de generar cáncer. Entonces, uno de las áreas también hay investigación muy importante. De hecho, ahí están los té verde, por ejemplo, una de las moléculas muy importantes dentro de los 20 y 30 compuestos ya reportados. Aspirina, una de las moléculas, todo el mundo lo conoce, uno de los más comunes, ¿verdad? Analgésicos, pues se fue patentado en prácticamente el año 1899 y pues hasta ahorita pues prácticamente sigue teniendo éxito en el mercado. Obviamente es un semisintético, pero su esqueleto, su base fue producto natural. Otro de los, las moléculas viejas pues han tenido también
las nuevas aplicaciones, entre más desarrollado estamos teniendo en la parte de conocimiento que tenemos de nuestro sistema biológico, nuestra genética, la relación entre los microRNAs, la relación de modificaciones post-translacionales, pues prácticamente esas mismas moléculas que fueron desarrollados o identificados desde los últimos 50, 60 años, no son pocos, podríamos hablar casi un medio millón de moléculas reportados hasta el momento, ¿no? Algunos datos que me gusta mucho, ¿no? Para comparar qué riqueza natural tenemos en la planeta, pues podríamos empezar desde India, ¿verdad? Ahí es muy famoso la cultura de Ayurveda, ¿verdad? Yoga Ayurveda, y pues Ayurveda, pues desde hace más de 3.500 años ya cuentan con unas literaturas, unos documentos donde reportan más de 7.500 especies con uso tradicional. En China, por ejemplo, también otro de los países que tiene muy estructurada la parte de medicina tradicional, lo cual también han explotado o están explotando últimamente de manera muy, muy importante para poder desarrollar fármacos modernos a partir de medicamentos o medicina tradicional, donde hay al menos más de 1,000 plantas que ya se utilizan dentro del sistema medicinal china. En África hay reportes de más de 5,000 plantas reportadas, pero hay muy poca pues, investigación y los reportes pues, son escasos. En México es uno de los países megadiversos en el mundo. De hecho, está considerado de los 40 hotspots. Uno de los 40, si no recuerdo mal, son como 6 de los 40 hotspots que fueron reportados que tienen sus propias flora y fauna endémica. Entonces, México pues, tiene miles de plantas endémicas, ¿verdad? Y por supuesto, una riqueza impresionante de 6,000 plantas medicinales con uso tradicional, ¿verdad? Y obviamente, pues cuando hablamos de la investigación, de aplicación de la ciencia en esta área, pues también tenemos que hablar de qué está pasando con nuestras especies. Entonces, lo que podemos resaltar, solamente 400 de esos 6,000, digamos, están siendo comercializados y únicamente 100 de ellos han sido cultivados. Agregaría ahí de los 100 son para importación, nada se explota, nada se hace prácticamente dentro del país en el contexto de desarrollo o fábrica de los medicamentos, todo es para exportación. Otro de los datos, pues seguramente ustedes han notado últimamente, al menos últimos 10 años, la tendencia hacia los productos naturales se ha incrementado de la manera importantísima. Esos mismos tiendas, tantas tiendas de productos herboleros, productos naturales, no existían hace 10 años. Un pequeño ejemplo de esas tiendas famosas de cadenas de supermercados, donde ahora si uno ve las tés, pues hay como 50 tipos de tés, de diferentes sabores, de diferentes reclamos, ¿verdad? Que esto pues baja el peso, que grasa, que insomnia, que un montón de productos arboleros. Pues también pues las empresas aprovechan esas tendencias y pues quieren vender esos productos, ¿verdad? A los consumidores. En año 1999, WHO pues publicó 4 monógrafos, ahorita hasta el momento ya van como 7, si no recuerdo mal, pero antes de ese tiempo las plantas medicinales no estaban dentro de la agenda de WHO, pero poco a poco ya cuando pues la investigación de ese desarrollo ya se reportaron cientos de moléculas en las pruebas clínicas, muchos aprobados y muchos medicamentos ya en el mercado, pues al final se reportaron. Se estima que en el mundo tenemos aproximadamente unos 60,000 plantas con uso tradicional, si lo juntaríamos todas las plantas en la planeta, 60,000, lo cual es un porcentaje muy, muy pequeño de todas las plantas que tenemos. Solamente si veríamos plantas angiospermos de flores, ¿verdad? Pues tendríamos ahí más de casi 300,000 especies, ¿no? Entonces, lo que tenemos, y muchas de las plantas lo desconocemos, de hecho, es el flora de mar, en el acuático, pues, está desconocido prácticamente, muy pocas especies se conocen, y gran parte de la mayoría de plantas no conocemos.
Muchas plantas pues no están identificadas correctamente, entonces traemos también un problema muy, muy importante, obviamente un reto científico súper interesante y inspirador, ¿no? Para poder aportar algo en esta cadena. Obviamente, también una de las ventajas que tienen las plantas medicinales, pues es cierto que los efectos secundarios son comparativamente, pues son menos, están considerados más seguros, están sincronizados con la naturaleza, entonces la biodisponibilidad absorción, pues prácticamente pues es mucho más amigable con el sistema que comparación con los compuestos químicos, pero eso no quiere decir que las plantas todos se pueden comer y no pasa nada. Las plantas son muy tóxicas, hay plantas que se vuelven tan tóxico que hasta tocarlo te puede intoxicar y directamente hasta la muerte uno puede llegar. Hay plantas tan tóxicas, hay plantas que dañan el cerebro de manera muy, muy fuerte, hay plantas que pueden intoxicar muy feo. Entonces, cada planta es diferente y no se puede poner todas las plantas así como natural, porque pues arsénico también es 100% natural, pero es muy, muy tóxico, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo se desarrollan los medicamentos a partir de plantas medicinales, verdad? Si veríamos el esquema, el contexto actual, eso ya se sabe muy bien que el desarrollo de medicamentos a partir de las plantas es un proceso sumamente complejo, puede llevar décadas de investigación y desarrollo, y obviamente es un proceso muy, muy costoso. Un ejemplo, ustedes tienen muy bien lo de artemisina. La científica china Tu Yuyu, pues empezó su investigación sobre artemisina desde los 70s, y ahorita apenas en 2015, después de 45 años, pues se recibió el reconocimiento, pero además, pues que el artemisina sea pues producida, manufacturada y reconocida a toda parte del mundo. Y también el costo de desarrollo de un fármaco, una molécula, ¿verdad? Le estamos hablando del fármaco API, Active Pharmaceutical Ingredient, puede llevar casi un costo de $1 billón, $1.000 billones, ¿verdad? Entonces, es sumamente costoso. Obviamente, este costo pues, se recupera de manera muy rápida, unos meses ya son suficientes, pero una molécula, para empezar desde la investigación básica, después preclínicos, clínicos y al final la aprobación, patentes y distribución, pues es un proceso que puede llevar un promedio de 12 años. A mí me da a veces, pues las vacunas, ¿no? Es lo mismo caso, las vacunas, si realmente queremos una prueba, pues el único criterio ahí es el tiempo, ¿verdad? Con tiempo sabremos y el tiempo es el más costoso, ¿verdad? Actualmente, por ejemplo, en las pruebas clínicas hay más de 100 productos naturales, ¿verdad? Y más otros 100 están en la fase preclínicos, en la etapa de desarrollo. Entonces, hay muchas moléculas ya están en proceso. Cáncer y las enfermedades infecciosas o infecciones, obviamente, son dos áreas pues muy, muy importantes, dominantes, prioritarios, donde hay una gran parte de la investigación que se hace, pero también últimamente la investigación en la parte de neurociencia o neurofarmacológicos con enfermedades cardiovasculares, gastrointestinal, inflamaciones o enfermedades metabólicas también han estado teniendo un enfoque muy importante en los últimos 15, 20 años. Esto también es muy importante aclarar que las plantas medicinales pues tienen diferentes formas de utilización para aprovechar de sus beneficios. Por ejemplo, se pueden utilizar las plantas para obtener un compuesto puro, ¿verdad? Su uso directo, que esa molécula pura ya tiene capacidad, o más bien ya tiene el potencial fármaco, que es el caso de Digoxin, o un compuesto anticancerígeno. Otro de las cosas que pueden hacer es que las estructuras, los compuestos, que este compuesto mismo se puede utilizar para hacer cambios, ¿verdad? Dentro de esa estructura existente para tener una nueva molécula, digamos, semisintética o modificada, cuál es el caso de paclitaxel. Otro de las cosas es el Chemophore, es el esqueleto, porque el esqueleto muchas veces ya tiene cierta propiedad, potencial farmacológico,
y lo que hacen los químicos es, pues, agregan y quitan diferentes tipos de estructuras químicas, ¿verdad?, con los procesos químicos, y así crear una nueva molécula que podía tener una propiedad nueva. O estas dos categorías que son muy importantes, ¿verdad? Esta categoría de fitomedicamentos, que son extractos estandarizados, es decir, que la propiedad se basa dentro de una combinación de diferentes moléculas, no solamente una molécula, o la última, los productos herbolarios, pues donde son las hierbas, las hojitas y las partes de plantas, así como tal, es el caso del té, ¿verdad?, lo que consumimos, o muchos otros productos que se venden actualmente considerados como nutracéuticos o considerados como, pues, realmente no son estandarizados. En el caso de esta categoría, pues sí, desarrollo de un fitomedicamento, pues sí requiere pruebas clínicas, requiere evidencia científica. Entonces, estas dos categorías, digamos, lo pondría así, 1, ¿verdad?, 2 y número 3. Entonces, aquí es lo que único no se requiere es las, pues, pruebas clínicas, pues no es necesario, obviamente hay que demostrar que esta planta, pues, tiene un uso tradicional, hay artículos científicos y para su registro y todo, pero la estandarización no. Pero un desarrollo como esto, pues no va a llevar gran tiempo, ¿verdad? Nada más necesitas material vegetal, ¿verdad? Pero en estos primeros dos casos, pues se lleva un tiempo muy, muy importante. Aquí, por ejemplo, tenemos un fitomedicamento en México muy conocido, es QG5, antiinflamatorio, creado a partir de hoja de guayaba, ¿verdad? Entonces, pues eso también se lleva años de investigación. Entonces, las categorías pues, son importantes y llevan tiempo. Un proceso completo, sí que seríamos cómo se utilizan plantas medicinales para el desarrollo de fármacos modernos, pues obviamente pues necesitamos primero que nada el uso tradicional de plantas registrado, ¿verdad? Que pues ya existe un conocimiento previo, registros, investigaciones, obviamente, ¿verdad? Y después se divide en tres partes, es identificación, optimización y desarrollo. Estos, pues prácticamente son las pruebas en modelos in vitro, lo que llamamos ensayos en cultivos celulares, ¿verdad? O en animales. Y después, pues se identifican los compuestos, podría ser en la parte de extractos o podría ser compuestos puros, ¿verdad? Aquí hay que definir esto y después, pues si son compuestos puros, pues se podrían hacer también pruebas de química medicinal o química combinatorial para agregar o quitar diferentes tipos de fragmentos y después al final, cuando ya tenemos estandarizado, digamos, definido el extracto o la molécula, pues se hacen las pruebas de toxicología, farmacológicas, cinéticas y obviamente también buscar cómo se va, qué vehículos vamos a utilizar para transferir esta molécula dentro de organismos y después pues son esos candidatos se pasan a las pruebas clínicas y las pruebas clínicas pues ya están definidos en diferentes países, ¿verdad? Entonces, uno de los temas para poder desarrollar medicamentos para plantas medicinales pues ya lo sabemos que es muy complejo, muy costoso, requiere pues, muchísimo tiempo y, sin embargo, pues actualmente pues hemos desarrollado nuevas tecnologías, seguramente ustedes ya han conocido de genómicas, biologías sintéticas, dentro de ómicas, pues otras áreas, ¿verdad? Diferentes herramientas de data science, todo esto realmente pues, nos está ayudando para tener mayor información de estos sistemas biológicos, son las plantas, y pues es asombroso lo que hacen las plantas, se ven pues tan decentes, tan nobles, ¿verdad? Ni se mueven, pero el proceso de capacidades que puede tener una planta de producción de compuestos, pues ningún otro organismo tiene esa capacidad. Sin embargo, son organismos sumamente complejos para entender porque son miles y miles, cientos de miles de especies diferentes. Cada especie pues, puede producir miles de compuestos y dentro de esos miles de compuestos, imagínense identificar un solo compuesto, purificarlo, caracterizarlo, después hacer las pruebas clínicas y que te falla la prueba clínica, después empezar de cero. Entonces, esto es sumamente importante, por supuesto, pero sumamente retador. Entonces,
Ahorita lo que quisiera platicar un poco del contexto de áreas, los approaches que existen actualmente, que no existían hace 10, 15 años, por supuesto, y que es muy importante considerarlo en el concepto de desarrollo de moléculas a partir de plantas medicinales, que realmente sí nos van a ayudar a acelerar esa velocidad, ¿no? Y uno de esas áreas, pues rápidamente mencionaría, que es el área de genómica herbal, un término pues, sumamente nuevo, no, ni siquiera tiene más de 8 o 9 años, desde, por supuesto, desde que se crearon las plataformas de secuenciación masiva, y por supuesto ya hay algunos proyectos muy interesantes en diferentes países donde pues estamos intentando sacar genomas de plantas, que sí, y así como tal, es todo un reto sacar un genoma completo porque tiene pues mucha complejidad biológica en comparación de los animales y humanos, ¿verdad? Ahorita acaban de sacar, por ejemplo, un grupo de investigadores mexicano, ¿no? El genoma de aguacate, ¿verdad? Una gran noticia. Y esos tipos de noticias son muy buenos porque cuando ya abres la cadena de ADN, ¿verdad? Cuando revelas, abren muchas puertas para poder solucionar problemática que existe, ¿verdad? En cada de esas plantas, porque cada planta es único, cada planta es única, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí resalto estos 6 factores importantísimos, y por supuesto son nuevos, son herramientas modernas. Por ejemplo, creación de las hierbas modelos. Ese es un término que se ha creado, que necesitamos plataformas donde podríamos tener información de los genes responsables de producción de diferentes metabolitos secundarios, porque ese es uno de los retos principales que tenemos, porque no sabemos cómo se producen, no sabemos, o sabemos algunas vías de biosíntesis, ¿verdad? De terpenos, de sesquiterpenos, escualines y alcaloides, diferentes tipos de compuestos, ya lo sabemos, algunas estructuras, pero cada planta está tan diversificada durante la evolución, o con la evolución se han estado pues mejorando sus procesos, y al final esos vías de biosíntesis son muy conservados, al mismo tiempo súper diversos. Entonces es muy complejo entender cómo se producen, dónde producen, cuál es el gen regulador, quiénes son otros factores reguladores de esa producción. Entonces es muy importante que tengamos esa información genética, y para eso pues necesitamos pues abrir y tener algunas plantas modelos. Por ejemplo, el caso de tobacco, el caso de Arabidopsis thaliana, que fueron como modelo para plantas, higher plants, le llamamos, ¿verdad? Pero para plantas medicinales no tenemos modelos como tal. Entonces, es muy importante que tengamos modelos ya generados, ¿verdad? Últimamente, siempre hemos escuchado mucho de los áreas de cannabis sativa, pero pues cannabis sativa pues también está genoma completo, ¿verdad? Para poder exportar de mejor manera. Otro de las áreas es el problemática muy importante en plantas medicinales es la identificación correcta. Las plantas tienen sinónimos diferentes, geográficamente se les llaman diferentes nombres, tantito el cambio morfológico, la gente se confunde, los taxónomos no lo identifican bien, y al final tenemos un bronca. Es lo que ahorita les voy a platicar un ejemplo muy, muy interesante que tenemos en el laboratorio. Entonces, ahí para resolver esto tenemos códigos de barra de ADN que fue desarrollado en 2009, hace como 13 años más o menos, donde se declararon de manera internacional que las plantas se pueden diferenciar porque conservan ciertas secuencias importantes, nucleotídicos, para poder diferenciar entre especies. Otro de los temas, las plantas medicinales, pues nadie les interesa hacer breeding, ¿verdad? Nadie quiere hacer híbridos porque pues, están considerados como cultivos menores, no tiene un mercado, ¿verdad? Como tal, nadie les interesa por eso, entonces es muy costoso hacer el breeding, pero es muy importante hacerlo. Entonces, ya últimamente hay algunas cosas por ahí, por ejemplo, Atropa belladonna, es una de las plantas muy conocida, con uso tradicional para enfermedades mentales. Últimamente ya lo están tomando. También hay una prueba con el cannabis sativa, que han estado pues creando unas plataformas para entender el mecanismo dentro de diferentes tipos de lo que llamamos gene assisted, ¿verdad? Todo lo relacionado sobre los genes y sus propiedades en contexto fenotipo. Tampoco no tenemos así como tal un banco de genes herbales como tal, ¿verdad? Hay ya para transcriptómica hay uno, para genómica hay otro, para protómicas pues ya está el PDB, pero pues todo está una mezcla,
pero ahora que ya están creando, por ejemplo, genomas de plantas a nivel internacional, por ejemplo, en Estados Unidos están haciendo un proyecto que se llama 1000 Plants, y están sacando genomas, pero sacar una genoma de una planta puede llevar 5 o 7 años, no es una cosa fácil, pero pues ya hay iniciativa muy importante que seguramente nos van a dar grandes ventajas más adelante. Biología sintética, ¿verdad? Este año, por supuesto, el premio Nobel para las investigadoras francesas sobre CRISPR-Cas, una herramienta muy importante para biología sintética, pero también, pues, una de las cosas, lo que yo comenté al inicio, no hay información de vía de biosíntesis, entonces creación de esas plataformas donde podríamos tener unas herramientas, una información que podemos utilizar biología sintética para poder generar o sobreexpresar ciertos genes que pueden regular y mejorar la producción de algunos compuestos químicos que nos interesan, ¿verdad? Pero también es muy complejo porque todavía no entendemos la regulación de esos químicos porque son desconocidos en muchos de los casos, y también sabemos que la modificación o sobreexpresión de un gen realmente no va a mejorar la producción, ¿verdad? Porque también hay otros factores reguladores. Otro de los términos también es nuevo, es geoherbalismo, que se trata de una especie auténtica superior en una zona geográfica específica donde podemos controlar los factores geográficos, ¿verdad? Para que se mantienen la autenticidad, la calidad de este material vegetal para poder desarrollar fármacos de alta calidad. Entonces también se están trabajando en esta área actualmente. Y por supuesto las ómicas, que no tiene tampoco mucho tiempo, así como ómicas como tal, lo que conocemos, ¿verdad? Hace como, creo que fue en 2004 o 2005, hace 15 años, muy poco tiempo, ¿verdad? Desde que ya tenemos las herramientas que utilizan pues diferentes aparatos o equipos o instrumentos analíticos, que es la UPLS de masas, que resonancia magnética, que gases de masas, HPLS y obviamente la bioinformática, análisis multivariado. Y por supuesto, a partir de metabolómica, pues cada uno de las moléculas se pueden estudiar y caracterizar, que sean genes, que sean productos de los genes, que sean las proteínas, que sean metabolitos secundarios, que sean lípidos, que sean carbohidratos. En fin, es un área sumamente importante actualmente. Y por supuesto, hay muy pocos grupos realmente que se enfocan en esta área de ómicas en plantas medicinales en México. Bueno, eso ya voy a saltar. Otro de los temas actuales es el descubrimiento de moléculas para virus, ¿verdad? Para enfermedades virales. Pues la mala noticia o el reto más importante aquí que no tenemos suficientes medicamentos para diversas enfermedades virales, sobre todo de hecho desde la cultivación, estudios de virales, de virus es muy complicado, ¿verdad? Muchos de los laboratorios pues, son pocos laboratorios que pueden tener las instalaciones, capacidades para estudiar enfermedades infecciosas como COVID-19, pero pues existen muchas otras enfermedades que ya podrían ser nuestras próximas pandemias. No solamente no vayamos a considerar que el COVID-19 llegó el primero o último, no, eso no va a pasar. Realmente tenemos muchos otros virus que realmente cualquier de ellos podría ser la siguiente pandemia, y ojalá que no pase eso, pero necesitamos acelerar la investigación estratégica, esfuerzos privados, gubernamentales, porque ahorita lo que estamos sufriendo es que todo esto depende de desarrollar una vacuna. Los virus, pues todo lo que digamos, cualquier enfermedad viral, pues siempre vamos atrás de una vacuna, y la vacuna, pues no sabemos cuándo, qué tan eficiencia va a tener. Dentro de poco, un año, ¿cómo vamos a saber que esa vacuna de largo plazo va a tener beneficios o problemas de salud, verdad? Eso solamente se puede saber con el tiempo. Entonces, lo que necesitamos es buscar moléculas que tengan propiedades importantes, potencial farmacológico contra diferentes tipos de enfermedades virales, ¿verdad? Papa Nicolau, por ejemplo, influenza, hepatitis, VIH, muchas otras enfermedades, muchos otros virus ya están, con, que pues tenemos, como reto, ¿verdad? Y no solamente desarrollar o buscar moléculas, porque, por ejemplo, hay varias moléculas, varios extractos, uso tradicional de muchas plantas para enfermedades
virales, por supuesto, pero otro de las áreas después nos escapa es el sistema de delivery, ¿verdad? El vehículo, ¿qué vehículo vamos a dar para que tengan un impacto? Aquí, por ejemplo, influenza, pues hay muchos extractos, muchos tratamientos herbales que fueron probados en toda parte del mundo en un año que llevamos de pandemia, pues ninguno funciona como tal y sí necesitan pues crear una molécula que sea liposoma, que sean nanopartículas, que sean cualquier vehículo que pueda eficientar y mantener las propiedades farmacológicas de estos compuestos, ¿verdad? También es muy importante. Entonces, si verían desarrollar fármacos, pues a partir de las plantas, pues se requiere un estudio, pues esfuerzos multidisciplinarios, interdisciplinarios de muchas áreas diferentes, ¿verdad? Porque si seguimos solamente área de fitoquímica, pues estamos en China, ¿verdad? Uno de los productos herbales, por ejemplo, que probaron en China contra influenza, pues imagínense, contiene pues 4 especies, 5 otros como 6, 11 y 3 y prácticamente como 16 especies, una mezcla tremenda de hierbas y todavía pues no sabemos si esto tiene un beneficio, pues pruebas clínicas pues se fallaron, ¿verdad? Entonces, pero pues tenemos que buscar, ¿verdad? Ahorita pues también todo el mundo anda premura, pero por supuesto utilizando los diferentes tipos de herramientas que estamos hablando, pues por supuesto que tendríamos que reducir esa cantidad de extractos, buscar las moléculas más particulares, más específicas, ¿verdad? Que podrían atacar a este virus. Uno de los ejemplos rápidamente que quisiera resaltar, una de las plantas que hemos estado trabajando, pues el Galfinia glauca, ¿verdad? Una planta que tiene propiedades para alergias, para insomnia, depresión. Por ejemplo, esta planta recolectamos de 5 estados diferentes y de 5 estados diferentes, pueden decir Querétaro, Morelos, Chiapas, Guanajuato y Jalisco. Recolectamos 7 especies, 7 muestras y todos se parecen igualitos. Llevamos a todos los herbolarios diferentes de diferentes lados de México y todos los identifican como Galfinia glauca. Pero cuando lo analizamos en la parte de HPLC y a partir de TLSAC, cromatografía de capa fina, pues podríamos apreciar que solamente los compuestos que nos interesan, que aquí están dentro de esos perfiles, esos picos químicos, esos picos de HPLC representan esos compuestos que son triterpenos, una familia de 9 tipos de triterpenos, y aquí lo podemos ver que solamente están representando pues estas 2 poblaciones, que es Guanajuato, Mora, y Querétaro, Jalpan. Los demás pues no tienen ninguna pues señales de esos compuestos, ¿verdad? Lo cual nos llama mucho la atención. Después identificamos a partir de resonancia magnética nuclear para buscar los señales de estos compuestos que le llamamos galfiminas, ¿verdad? En este caso es galfimina B, el compuesto más potente. Pues podríamos checar que sí, realmente las muestras de esas 2 poblaciones que les mostré, pues contiene las señales correspondientes a esos compuestos. Después las pruebas clínicas, pruebas en animales, pues hicimos las pruebas de sedatividad, de insomnia, ¿verdad? Y pues también con los controles de los medicamentos como diazepam, ¿verdad? Pues vimos que tiene solamente las poblaciones que son activas, pues son las mismas que ya tenemos confirmadas a partir de los métodos analíticos anteriores. Entonces, confirmamos que solamente pues estas 2 poblaciones realmente pues son activas y los demás no activas, pero pues esa planta pues ya se conoce en todas partes, tiene muchos productos arboleros en todos lados, hasta en homeopatía se lo venden en Inglaterra, lo venden en Alemania, lo venden en Estados Unidos, Europa, y desafortunadamente pues no sabemos qué lo venden, porque las propiedades que hemos identificado pues se pertenece solamente a un grupo de población, no todas las poblaciones, entonces algo tenía que ver, ¿verdad? Entonces lo que hicimos, lo hicimos a partir de códigos de barras, donde utilizamos secuencias conservadas de diferentes genes, de esas 7 poblaciones analizadas, y encontramos algo muy interesante, que solamente las poblaciones que están activas, digamos, son las poblaciones ya previamente confirmadas por pruebas
clínicas y los métodos analíticos, y los demás que no están activas, pues prácticamente genéticamente ya no tiene una relación tan directa, y al menos son genéticamente 3 clados diferentes. Entonces, eso es lo que nos llama mucho la atención, y después, pues, investigamos un poco más al fondo y nos doy cuenta que son plantas, esta planta, pues, está mal identificada en México, pues, está mal etiquetada, y simplemente lo que sabemos de esto, pues puede basarse en una población totalmente equivocada, que ya desarrollaron hasta un producto, ¿verdad? Pero las poblaciones activas, pues ya lo identificamos, pero si lo verían, esas secuencias que ya están publicadas en GenBank, ¿verdad? Galfimia glauca, y pues no sabíamos cómo relacionar esto con esto, porque pues eso fue publicado por un grupo japonés, ¿verdad? Pero pues de dónde que Galfimia colectaron, entonces nosotros al final denominamos que la población realmente que es Galfimia, pues son las nuestras, ¿verdad? Entonces los genes pues nos dijeron la misma historia en los 2 casos. Entonces, si lo veríamos, si quisiéramos desarrollar, ¿verdad?, estudiar las plantas, pues necesitamos no solamente basar en fitoquímica o metabolómica o un poco de los códigos de barras, sino todo esto es necesario, ¿verdad? Todo es necesario, estudios de genomas, transcriptómicas, protómicas, microRNAs, docking molecular, micropropagación y también la producción agronómica, que muy pocas veces se habla de eso. México es un lugar maravilloso, ¿verdad?, con miles de plantas endémicas. Esos 2 son algunas plantas medicinales que hemos estado trabajando: el garambullo, Galfimia, helechos, cilantro mexicano, hierba de cáncer, y también hemos estado pues trabajando en la parte de micropropagación. Por supuesto, es importante mencionar, porque pues no encontramos las plantas cuando queremos estudiar, cuando queremos investigar, no existe el material. Entonces necesitamos un lado hacer la conservación también, porque muchas de plantas endémicas pues muy difícil de conseguir, siempre hay que estar recolectando en lugares muy desconocidos, muy difícil de conseguir además, ¿verdad? Todo un reto derecho de recolecta de plantas muy específicas, no se encuentra todo en el mercado, ¿eh? Y además, pues aquí en esta gráfica podrán apreciar todos los fitomedicamentos que han registrado en los últimos 15 años en México. Estamos hablando de 223 medicamentos, fitomedicamentos, extractos, y estos 4 o 6 compañías que registraron todos estos medicamentos, pero ninguna planta endémica de México está dentro de eso, ¿verdad? Lo cual podrían ver que son plantas muy estudiadas, internacionales o de otros países, pero no hay plantas endémicas de México que han podido lograr desarrollar algún fármaco por ahí, ¿verdad? Uno de los casos, pues aquí, por ejemplo, ese es de Galfimia, crece en lugares muy escasos, ¿verdad? Poco agua, semidesértico, las condiciones pueden apreciar. Uno de los proyectos que hicimos para promover un poco de la cultivación y conservación, pues lo hicimos aquí en Santa Rosa Jauregui, es uno de los pueblitos que está cerca de Querétaro, a unos 20 minutos de la ciudad. Aquí, pues lo que hicimos, micropropagamos esta planta, porque pues no necesitábamos a algún lado una gran cantidad de material que no encontramos. Cada vez vas y ya está extinguido ese lugar, ya hay casa, ya hay campo, ya no lo ves. Entonces, pues dimos a tarea adicional a ver diferentes maneras de propagación sexual, asexual, ¿verdad? Hicimos un esfuerzo ahí con los grupos locales, con empresarios, con el gobierno, y hicimos una prueba, simplemente un proyecto piloto que hicimos en un lugar pues no muy favorable para la agricultura, pero promoviendo diferentes tipos de cultivos junto con plantas medicinales. Utilizamos la tecnología, ¿verdad?, la más que se podía, con recursos mínimos, porque casi en este proyecto todo fue donado en realidad. Y pues aquí podríamos ver que junto con la lechuga, pues aquí estamos cultivando plantas medicinales, que en el caso del caldero ya amarilla, y pues hicimos sistema de riego por goteo, mallas sombras y muchas tecnologías diferentes lo utilizamos, pero las plantas de micropropagación de laboratorios, pues al final se cultivó, ¿verdad?, junto con otros cultivos que pues ahí pueden ver nuestros amigos, colegas de campo muy contentos con diferentes tipos de cultivos, y nosotros contentos porque teníamos ya bastante planta, ¿verdad? Entonces, es uno de los proyectos que ya vamos a escalar, ¿verdad?
para no solamente en este caso, para otras especies. Esas son algunas publicaciones. Y bueno, pues para antes que se me vaya el tiempo, en 2 minutos, pues para resumirlo, los retos, la reflexión de todo esto que hacemos los investigadores de plantas medicinales, es muy importante mencionar que solo uno de los 5,000 compuestos identificados lograrán el éxito. Uno de los 5,000. El proceso, por supuesto, es muy complicado, muy largo. Entonces, pues necesitamos nuevos métodos, ¿verdad? Por supuesto, el interés, o más bien pues los departamentos, aquí se pone farmacia, pero pues son biotecnológicos, ingenierías y pero pues realmente la investigación pues ha estado disminuyendo en lugar de aumentar, porque en gran parte se queda en la parte muy básica de fitoquímica y cosas relacionadas. Los investigadores de productos naturales, farmacólogos, pues también podían trabajar en diferentes otras áreas para hacer equipos multidisciplinarios y no solamente seguir lo que uno se hace, sino crear equipos multidisciplinarios para explotar, para explorar de la mejor manera de ese recurso. Por supuesto, necesitamos nuevas tecnologías, metodologías, porque de colección de las plantas, ahorita todavía vamos al mercado de Sonora, de un lado uno quiere comprar, o vamos a la sierra, ¿verdad? Buscar, pero no encuentras las plantas tan especiales. Los ensayos, procesos de purificación, todo eso es muy manual, muy manual. Y sí, los sistemas robóticos cuestan pues una gran cantidad de dinero que no todas las universidades pueden afordar. Entonces, pues por supuesto necesitamos mejores metodologías que sean más rápidos. La colección de las plantas pues también es un problema, porque ahorita, por ejemplo, también por a veces hasta con cuestión de seguridad uno no quiere salir a los campos, ¿verdad? Porque a mí me ha tocado estar en el bosque muchos días buscando las plantas, explorando nuevos lugares donde pues queremos encontrar la planta, ¿verdad? Y pues uno tiene que invertir tiempo. Pero por supuesto, si quiero estudiar una planta de China o de India o de Corea, pues también los cuestiones legales y políticas pues también no son muy claras. Por supuesto, muchas cosas ya están muy preciadas, pero tardan mucho tiempo en la importación y cosas así. Entonces, la recolecta, tanto la uso de material del otro país, pues también debe que estar mucho más establecido. Por supuesto, las pruebas que le llamamos high throughput screening, ensayos masivos para identificar o checar, evaluar los extractos de diferentes plantas, por ejemplo, para una enfermedad particular, pues también a veces no se puede implementar de manera apropiada. Es muy complejo. También las librerías, bibliotecas que tenemos, pues también son muy complejos porque son extractos sumamente complejos, traen pues miles de compuestos de la misma polaridad y a veces hasta parece que está purificado, pero cuando hacemos fragmentación vemos que son 3 compuestos diferentes. Entonces, ahorita pues hay que ver otras maneras. Obviamente el proceso de aislación o purificación es también muy manual en muchas partes del mundo, con las columnas, y la cantidad que sale es sumamente pequeña y insuficiente para hacer las pruebas clínicas. Entonces, es uno de los problemas que hemos estado hablando. Y por supuesto, pues también crear unas plataformas de donde podemos tener pues las librerías de los compuestos, la actualización de los compuestos identificados no existe así como tal. Cada empresa crea un banco diferente, tiene sus propias ventajas, desventajas, pero pues ahí China, por ejemplo, ahí hizo su propia biblioteca y pues ellos ya tienen todo el acceso en esto, lo cual es muy bueno, pero necesitamos algo internacional gratuito donde pues todo lo podemos aprovechar de esto. Y por supuesto, uno de los temas muy importantes, si queremos desarrollar realmente fármacos, pues necesitamos también concentrar en la parte agronómica para conservar y producción de escalación en el campo, ¿verdad? Entonces, esos son los temas, ¿verdad? Y el fin, pues, pues sigue siendo como todo un reto estudiar con las plantas. Y bueno, con eso, pues termino en plática. ¿Dudas, preguntas? Adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su valiosa participación.
Ahora vamos a dar el espacio a las preguntas que estuvieron realizando por medio de la plataforma Slido. La primera pregunta es, ¿de qué manera son seleccionadas las plantas que posteriormente serán objeto de estudio para convertirse en medicamentos? Sí, lo primero que nada, que tenga un uso tradicional, ¿verdad? Para no perder el tiempo, lo que siempre basamos que tenga un antecedente histórico en medicina tradicional. Y de ahí, pues empezamos a investigar. Por supuesto, hay muchas sorpresas. Algunas veces sí lo validas, que sí, cierto. Por ejemplo, una hierba, así un ejemplo, ¿no? Dices, bueno, esta hierba de cáncer o diabetes se conoce muy bien en fulano pueblo, te vas, recolectas, haces la prueba y no sale nada. Entonces dices, no, pues no sirvió, ¿verdad? Entonces, sí, es primero empezar con un uso tradicional. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, aproximadamente, ¿cuánto tiempo tarda en descubrirse y llevarse a cabo un medicamento? Puede dar, bueno, un promedio de 12 años, que es lo que se ha, digamos, se ha declarado como 12 años, pero yo pondría entre 15 y 20 años más o menos, pero cuando ya hay un esfuerzo estratégico concentrado con herramientas multidisciplinarias, cuál no es el caso. Normalmente, la misma planta está siendo estudiada en 15 países diferentes, tal vez con las mismas técnicas, casi con el mismo enfoque, y pues al final pues, no llegamos a ningún lado, ¿no? Entonces, en los mejores casos, cuando el enfoque es estratégico y que cuentan con toda la infraestructura y capacidad, por supuesto, dentro de 15 a 20 años. Estoy hablando de los APIs, Active Pharmaceutical Ingredient. Si fuera el caso de fitomedicamentos, que son extractos estandarizados, pues el proceso es mucho más rápido. Si tú lo conoces, estandarizas rápidamente la cápsula o la formulación, pues puedes hacer dentro de 5 a 7 años también. La siguiente pregunta es, ¿qué piensa acerca del propóleo? ¿Sería una buena fuente para obtener algunos medicamentos? Propóleo es el miel. Sí. Sí. Realmente, en realidad, cualquier pues biomolécula, ¿verdad? Que sean vegetales, que sean alimentos, ¿verdad? Pues todo tiene potencial. El chiste es en qué, cómo, ese es el gran reto. Por supuesto, algunas cosas que sí son como tipo preventivo, que tienen sí un beneficio. Por supuesto, eso también ya luego ya empiezan a vender como productos herboleros, ¿verdad? Ya lo encuentras rápidamente, pero sí realmente tenga beneficio. Porque hay muchos productos herboleros porque realmente, pues, no sabes la calidad, no sabes cómo se producen. A veces un estudio refleja que muchos de los productos pues son mal identificados, lo que consumimos pues no es lo que debíamos de consumir. Entonces, considerando todo este contexto, digo, cualquier molécula, que en este caso sea propóleo, por supuesto, yo he visto algunas investigaciones ahí de propóleo, no conozco mucho, pero sí tiene propiedades, pero por supuesto, pues necesita evidenciar, ¿verdad? En qué propiedad tiene, hay que evidenciarlo científicamente y después pensar que sí puede ser un nutracéutico, al menos en este caso que ya es un alimento, pues igual ya es un nutracéutico, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es, ¿usted ha implementado la herbolaria como su medicina? Claro, sí, sí. Yo personalmente no sé, esa es la pregunta que yo he utilizado, claro. Algunas plantas que yo estudio, claro que lo consumo, claro que lo he regalado a mis amigos, claro que mis alumnos lo han probado, por supuesto, y siempre ando preguntando, ¿cómo te sientes? ¿Sigues, tiene efecto o no tiene efecto? Porque eso es bien importante, porque podemos empezar a trabajar la planta y pues no tiene propiedad, ¿verdad? Entonces, por supuesto, es una de las cosas que uno debe que hacer desde el inicio, porque te vas y siempre encuentras esas hierbas milagrosas, ¿verdad? Que curan cáncer y todo, que al final terminan pues teniendo un efecto. Entonces, por supuesto, uno tiene que empezar pues probándolo, ¿verdad? Desde luego. Entonces, la respuesta es sí y siempre. La siguiente pregunta es,
Hay evidencia in vitro, in silico, de compuestos de plantas naturales con efectos antivirales y siendo no citotóxicos. ¿Por qué se rechazan en ensayos clínicos? ¿Puedes repetir, perdón, por favor? Sí. Perdí. Sí. Hay evidencia in vitro, in silico, de compuestos de plantas naturales con efectos antivirales y siendo no citotóxicos. ¿Por qué se rechazan en ensayos clínicos? Muy buena pregunta. La respuesta es que los sistemas de in vitro a in vivo pues cambian. Literalmente estamos hablando de un cuerpo completamente con sistema biológico diferente que un célula, un cell line, una línea celular, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta. De hecho, no solamente de in vitro a in vivo, de hecho, se cambian a veces hasta en animales, por ejemplo, en conejo funcionó, en maíz funcionó, en ratón funcionó, y después lo hacen en los pacientes, pues no tuvo efecto. Entonces, cada sistema biológico es diferente, entonces, por supuesto, se llama, pues, investigación translacional, por eso, pues, hay que comprobar in vitro, después in vivo, después en los, ¿cómo se llaman? Los voluntariados, después en pacientes, ¿verdad? Entonces, todo es una serie y, por supuesto, tiene que estar dando, pues, mismo efecto en todos, lo cual es muy, muy retador. El problema de cell lines in vitro es que no representan el tejido normal, no representan el cultivo, ¿verdad? No representan un sistema vivo. Entonces, pero últimamente, pues lo que hay que hacer es hacer prueba en los dos. Si si tiene respuestas, no puede reproducir los resultados, pues realmente vas a tener problema con ese producto. La siguiente pregunta es, ¿solo se pueden usar los componentes bioactivos de las plantas para producir medicamentos o también los que se obtienen a partir de las frutas? Por supuesto, realmente son moléculas y definitivamente en las papaya, por ejemplo, la papaya sin es el compuesto, ¿verdad? Que ya fue enzima, ya es un medicamento para muchos casos, ¿verdad? Por supuesto, simplemente es cuál enfoque lo tiene, ¿verdad? Como que las frutas, pues todo consumimos, ¿verdad? Y las plantas, mira, pues no tanto. Entonces, ahí nada más es ver el uso tradicional donde gana. Entonces, las plantas, pues ya están, pocas veces escuchas, ¿verdad? Que comes 3 manzanas y te curas de algo, ¿verdad? Siempre es el enfoque más plantas medicinales. Entonces, es el enfoque, es el uso tradicional, pero por supuesto, las moléculas en frutas sí han sido desarrolladas como medicamentos en muchos casos, ya existen. La siguiente pregunta es, ¿usted tiene algún breve conocimiento de qué planta pueda utilizarse para realizar una vacuna ante COVID-19 o algún medicamento? Vacuna vacuna desde la planta para COVID, pues no, por el momento no. Obviamente las plantas ya son una plataforma que le llamamos biofarming, que sí pueden producir proteínas, pueden producir biomoléculas dentro del sistema biológico de las plantas, pero provienen de insectos o animales. Eso sí ya es posible, pero por el momento prácticamente desconozco que exista algo. Y ahorita, pues bueno, el enfoque principal son dos opciones, tenemos, ¿verdad? Que tengamos nuevas moléculas, ¿verdad? O moléculas ya existentes que tengan potencial farmacológico contra los virus de SARS-CoV o que tengamos una vacuna, ¿verdad? Y eso es digamos, el proceso straightforward. Pues ya tenemos líneas celulares y ya estamos pues utilizando las técnicas tradicionales, ¿no? Para tener los virus, ¿no? Como antígenos para inducir la inmunidad. Entonces, desde plantas las vacunas no, pero por supuesto son recursos muy importantes para buscar moléculas para diferentes tipos de influencias. La siguiente pregunta que tenemos dice, ¿los aceites esenciales conservan todas las propiedades herbolarias de las plantas? ¿Brindan alguna amplia variedad de beneficios? Aceites esenciales, pues también son moléculas diferentes, ¿verdad? Entonces, nada más que tenga una estructura aceitosa, simplemente esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, por supuesto, conservan y no conservan dependiendo de diferentes extractos que vaya a considerar.
En varios casos, los aceites esenciales, por supuesto, son los extractos principales que demuestran el potencial farmacológico principal, pero no puede ser el caso universal para todos tipos de plantas, porque la polaridad cambia, porque los compuestos tienen diferentes tipos de lifespan, la durabilidad, ¿verdad? Los compuestos también trabajan en una combinación, algunos compuestos pueden trabajar solito, algunos definitivamente tienen que estar en una combinación, en un ambiente, ¿verdad? Químico, biológico, para poder tener esa propiedad. Entonces, la respuesta es sí y no, y cada extracto digamos, es única y muy, digamos, particular de cada especie de planta. Muchas gracias. Terminamos con la serie de preguntas. Agradecemos su tiempo e información compartida y a continuación daremos lectura al reconocimiento, el cual haremos llegar a su correo electrónico. El Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna, en conjunto con la Sociedad de Alumnos de Bioingeniería, otorga el presente reconocimiento al Dr. Ashutosh Sharma por su participación en el Encuentro Biotech 2020. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A los asistentes, les pedimos por favor contestar la encuesta para retroalimentación y registrar su asistencia para el reconocimiento del encuentro. Esperamos hayan podido aprovechar este primer día. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos el día de mañana para nuestro segundo día de actividades del quinto encuentro Biotech 2020. Los esperamos a partir de las 11:30 de la mañana, hora centro. Descansen y que tengan bonita noche. Muchas gracias.